El Evangelio de hoy termina con una pregunta del Señor Jesús que nos deja pensativos e inquietos. Pregunta: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Pues no sé, pero Señor, yo te diría que si aún quieres encontrar fe sobre la tierra, no te tardes demasiado en venir, porque al paso que vamos, quién sabe. Y es que quizá tú, igual que yo, estás preocupado de ver lo que está pasando, de ver hacia dónde va el mundo, sobre todo en cuestiones de la fe. Y digo, es que al estudiar la historia te das cuenta de que siempre ha habido altibajos, pero nunca se habían visto las cosas que se están viendo ahora. Y el panorama es sumamente preocupante. Empezando por el viejo continente, por aquellos países europeos donde se forjó la cristiandad, de profundas raíces católicas que nos trajeron el Evangelio de este lado del mundo. Vemos cómo están perdiendo la fe a pasos agigantados, en una situación que ya no podríamos calificar de preocupante, sino ya de devastadora, de ver el porcentaje de católicos que quedan, de los que se profesan católicos, ver aquellas hermosas y antiquísimas iglesias semivacías o cerradas, no se diga conventos, no se diga seminarios, porque allá la fe de veras que se encuentra agonizando. Pero lo que estamos viendo de aquel lado va que vuela para venirse acá a Latinoamérica, a nuestros queridos pueblos, también de profunda identidad católica, que pensamos que nunca lo perderían porque es parte de su esencia, de su cultura. Pues, ¿desde hace cuándo se ve la ola de cómo emigran de la fe católica a las sectas con pentecostales, evangélicos y todo tipo de denominaciones cristianas? Pero ahora ya ni eso. Ya parece que la tendencia es a profesar la indiferencia religiosa. Tal vez sí a conservar ciertas tradiciones, pero sin ninguna clase de compromiso ni de conversión. Y ya no es nada de raro encontrarnos con que ya se profesa un franco y abierto ateísmo, negación total de toda verdad trascendente, negación de toda religión y en particular de la católica. Algunos todavía son ateos pero respetuosos a los demás, otros ya de plano son beligerantes antirreligiosos. Pero esto se pone todavía más preocupante cuando hablamos de las nuevas generaciones. Porque, bueno, dijeras de los creyentes que quedan, bueno, pasan la fe a sus hijos, a sus nietos, pero a esta generación parece que la fe ya le viene prendida con alfileres, o de plano construida, pero como un castillo de naipes. Ustedes lo ven con sus jóvenes, con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, como a pesar de que hayan crecido en el seno de una familia católica practicante, aunque se les haya enseñado con el ejemplo, aunque hayan ido todos los domingos a misa, aunque hayan asistido al catecismo, hecho los sacramentos, aunque ellos hayan recibido una formación en sus colegios, aunque hayan recibido la confirmación, apenas atravesado el umbral de la adolescencia, todo aquello que se construyó, creíamos sólidamente, ¡prum!, se desmorona con un solo video de YouTube, con un TikTok, con la clase de un maestro ateo, o simplemente porque a los jóvenes ya no les llama la atención nada que sea espiritual, nada que les diga que no pueden hacer ciertas cosas, nada que implique darle un sentido a sus vidas. Con tristeza conocemos a tantos que eran católicos comprometidos, que trabajaban intensamente en la parroquia, que quizás hasta fueron seminaristas, que fueron aspirantes a la vida religiosa, o que en algún momento militaron en los movimientos, que iban de misiones, que eran líderes juveniles, que eran catequistas. Todos tendremos algún conocido de esos que hoy está alejado y hasta resentido con la iglesia, o quién sabe en qué otros entenderes. Aquellos que quizá alguna vez solemnemente proclamaron su fe, su amor y su fidelidad a Cristo, hoy parece que cambiaron de parecer. Bueno, los creyentes
todavía podemos parecer muchos si nos congregamos en un congreso, en un evento, en una peregrinación, pero ya dispersándonos en nuestros ambientes, familias, trabajos, vecindarios, universidades, ahí nos damos cuenta de que somos cada vez más una minoría que además está formada en su gran mayoría por personas de edad avanzada, por personas que van del segundo tiempo para arriba. Tan solo pensemos, cuando pase esta generación de los que todavía asisten a la iglesia, de los que aún conservan su fe, y queden los poquitos jóvenes que todavía vemos, si es que, llegando a ser adultos, perseveran en la fe. Señor, pues yo por eso te diría, si aún quieres encontrar fe sobre la tierra, pues yo te diría que mejor no te tardes mucho en venir. Aunque, leyendo lo que dijo antes de hacer esa pregunta, ahora entiendo, no, sí, tú ya sabías la respuesta. Tú sabes que sí encontrarás fe sobre la tierra. No digo que de mayorías, no digo que de multitudes, pero encontrarás a los que realmente son tus siervos fieles. A los que, como aquella viuda que en el Evangelio nos describes, que estaba clame y suplicando a un juez injusto hasta obtener justicia, así terca, necia, aferrada, pues así también encontrarás no cantidades de seguidores, pero sí la calidad de la fidelidad de los que hayamos sido aferrados a nuestra fe. De los que, a pesar de las modas y tendencias actuales, siguieron creyendo en ti, Señor. De los que, aunque vieron que sus conocidos y cercanos uno a uno se fueron alejando y perdiendo la fe, ellos se mantuvieron firmes con el lema, aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Encontrará aquellos que sí tuvieron una fe a veces intensa, a veces titubeante, una fe siempre imperfecta, una fe nunca sin pruebas, pero aferrados a su fe, aferrados a esa gran apuesta de que creyeron en ti y te prometieron fidelidad y era en serio, no era la emoción de un momento. Y seguirán conservando su fe, a pesar de que los critiquen, aunque los señalen, aunque ya no les resulte conveniente, aunque vean un panorama muy desalentador. Encontrará a sus siervos fieles, a esos tercos, esos necios que siguieron creyendo y que pasaron a través de la gran prueba, de la gran tribulación y no renegaron de su fe. La pregunta no era para Jesús, o sea, no estaba preguntando algo que él no supiera. La pregunta es para nosotros. Cuando Él vuelva a ti, ¿te encontrará todavía con fe? ¿Serás de esos aferrados que aún mantuvieron su fe, aún en este ambiente tan adverso? Por eso, más que apresurar al Señor a que venga, porque si no se va a acabar todo, apresúrate tú a convertirte al Señor. Sé de los que no solo conservan su fe, sino de los que la viven, la acrecientan y la comparten, para que efectivamente tú, junto con muchos a quienes diste tu testimonio, sean hallados fieles cuando regrese el Señor. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.